Evangelio de hoy, de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 45 al 48. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Escrito está: Mi casa será casa de oración. Pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él. Pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando contemplamos el Santo Evangelio según San Lucas, entramos en uno de los momentos más solemnes y dramáticos de la vida pública de Jesús. Un instante donde la autoridad divina irrumpe con firmeza en el corazón del templo, revelando no solo el celo ardiente del Hijo de Dios por la casa de su Padre, sino también la profunda tristeza que brota cuando el lugar sagrado destinado para la oración se convierte en un espacio distorsionado por la codicia humana. Y este episodio nos invita a examinar con absoluta sinceridad la manera en que nosotros mismos hemos tratado los templos, las cosas sagradas, los espacios de encuentro con Dios, y sobre todo el templo interior que es nuestro corazón, el cual con frecuencia necesita ser purificado por la presencia luminosa de Cristo, para que pueda volver a ser ese hogar espiritual, donde la oración florezca sin obstáculos y donde el amor divino pueda reinar con libertad absoluta. Cuando Jesús entra en el templo y expulsa a los vendedores, no realiza un acto impulsivo ni violento en el sentido humano, sino que manifiesta una autoridad paternal, una corrección firme que brota del amor y del dolor, porque él contempla cómo el espacio destinado a la adoración se ha convertido en un mercado. Y esta realidad simboliza cuántas veces el ser humano permite que sus intereses, sus ambiciones, sus apetitos desordenados, ocupen el lugar que solo le corresponde a la presencia divina. Y Jesús no tolera esto porque sabe que cuando el corazón se llena de comercio interior, de ideas que compran y venden emociones, o de pensamientos que negocian con el pecado, la luz de Dios se ve opacada. Y por eso Él decide entrar con fuerza para restablecer el orden espiritual, devolviendo al alma la pureza y la dignidad que había perdido. El gesto de Jesús es profundamente profético, porque Él proclama con palabras y acciones que la casa de Dios es casa de oración, no de intercambio, no de distracción, no de intereses ocultos. Y esta enseñanza toca nuestro tiempo de un modo especial, ya que incluso hoy muchas veces el templo interior que llevamos dentro se ve invadido por preocupaciones, ansiedades, pensamientos mundanos y voces que comercian nuestra paz, negociando nuestra fe con el ruido de este mundo. Y Jesús sigue queriendo entrar allí para limpiar, para expulsar, para ordenar, para restaurar. Porque solo cuando Él realiza esa purificación interior, el alma vuelve a respirar el aire puro de la presencia divina, y retorna a la oración auténtica que transforma la vida. Este pasaje también nos muestra que Jesús enseñaba cada día en el templo, lo cual revela su deseo profundo de permanecer cerca de la humanidad, de iluminar las mentes, de sanar los corazones y de guiar a los que buscan la verdad. Pero también muestra la resistencia de aquellos que,
aferrados a sus intereses personales. Veían a Jesús como una amenaza. Y así ocurre también en nuestro interior, donde hay partes de nosotros que desean ser iluminadas por Cristo. Pero hay otras que se resisten, que temen perder su poder, su comodidad o sus apegos. Y esta lucha interior es una de las más profundas experiencias espirituales del ser humano. Cuando los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, representaban simbólicamente las fuerzas interiores, que a veces conspiran contra la presencia de Dios en nuestra vida. Porque cuando Cristo entra para purificar, siempre habrá resistencias espirituales, hábitos arraigados, pecados encubiertos o pensamientos engañosos que no desean ser expulsados. Pero el texto afirma con fuerza que no encontraban qué hacerle porque el pueblo entero estaba fascinado escuchándolo. Y esto revela un misterio profundo. Y es que cuando un alma se deja cautivar por la voz de Cristo, ninguna fuerza de oscuridad puede destruir lo que Él está haciendo. Porque la palabra divina tiene un poder irresistible que fortalece, sostiene y transforma. Cuando meditamos este pasaje descubrimos que la acción purificadora de Jesús no es un acontecimiento aislado del pasado, sino una obra que Él quiere seguir realizando continuamente en nuestra vida. Porque conoce perfectamente que el corazón humano es un territorio donde se libra una batalla constante entre la luz y la oscuridad. Y Él anhela entrar con la misma firmeza y delicadeza con la que entró en el templo de Jerusalén. No para destruirnos, sino para rescatarnos de aquellos comercios interiores que nos roban la paz. Nos confunden con pensamientos que compran y venden ilusiones. Y nos alejan del verdadero sentido de nuestra existencia. Y por esa razón su presencia se manifiesta como una luz que revela, como un fuego que limpia, y como una autoridad espiritual que vuelve a poner cada cosa en su lugar. Jesús purifica el templo porque el templo es símbolo del corazón humano. Y este corazón, llamado a ser morada de Dios, con frecuencia se convierte en un mercado donde se comercia con recuerdos dolorosos, donde se negocia con pecados que parecen pequeños pero que en silencio destruyen la vida interior, o donde se intercambian emociones y deseos sin un verdadero discernimiento. Y Jesús no puede permanecer indiferente ante un corazón que ha permitido tal desorden. Porque cuando Él mira un alma desordenada no la rechaza, sino que con un amor ardiente entra para restaurarla. Pues sabe que solo cuando la limpieza espiritual ocurre, el alma puede volver a encontrarse con su verdadero propósito eterno. La enseñanza de Jesús en el templo día tras día nos revela algo esencial para la vida espiritual. Porque muestra que Él no purifica una vez y luego se va, sino que permanece, acompaña, instruye, sana, fortalece. Y así también desea quedarse con nosotros después de purificar nuestro interior. Porque sabe que sin su palabra diaria el desorden vuelve. Las sombras regresan. Y el alma pierde el rumbo. Por eso Él enseña cada día en el templo para recordarnos que la vida espiritual necesita constancia. Necesita alimento continuo. Y necesita una apertura profunda que no se conforme con un encuentro ocasional, sino con una relación viva y constante con el Señor. Este pasaje también cuestiona nuestra manera de vivir la fe. Porque a veces podemos caer en la tentación de reducir a Dios a un objeto más dentro de nuestras ocupaciones, colocando nuestros intereses por encima de Él. Y cuando esto sucede, la vida interior se convierte en un comercio disfrazado.
donde aparentemente buscamos a Dios. Pero en realidad solo buscamos satisfacer nuestros deseos, nuestras ideas o nuestras conveniencias. Y por eso Cristo entra con firmeza para sacudir esa falsa espiritualidad, llamándonos a una fe auténtica que no negocie con el pecado ni con los intereses egoístas, sino que se entregue totalmente al amor del Padre. La reacción de los líderes religiosos que buscan destruir a Jesús nos muestra la resistencia. ¿Qué aparece cuando una vida está demasiado aferrada al poder, al reconocimiento o a la comodidad? Porque la presencia de Cristo cuestiona cualquier estructura que esté construida sobre intereses falsos. Y de manera semejante ocurre en nosotros cuando ciertas actitudes, hábitos o pensamientos dominan nuestro interior. Y cuando Cristo viene a purificar y a corregir, esas mismas fuerzas internas intentan resistirse, justificarse o esconderse, porque temen perder el control que ejercen sobre nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos recuerda que mientras más escuchamos a Cristo, menos poder tienen esas fuerzas negativas para destruirnos. El texto dice que el pueblo entero estaba pendiente de escuchar a Jesús. Y este detalle es una llamada profunda para nosotros. Porque nos muestra que cuando una persona realmente abre el corazón a la voz del Señor, algo dentro de ella cambia. Se ilumina. Se despierta. Y comienza a experimentar una fascinación espiritual que la atrae hacia la verdad. Una fascinación que no es emocional ni superficial, sino que nace de reconocer que sus palabras tienen vida, que tienen autoridad, y que tienen un poder que ninguna otra palabra humana puede igualar. Y así también hoy el Señor desea que vivamos atentos a su voz. Porque solo quien escucha con fidelidad puede experimentar la verdadera transformación interior. La purificación del templo no es solo un acto de expulsión, sino también un acto de restauración. Porque Jesús no solamente saca lo que daña, sino que devuelve al templo su vocación original, que es ser casa de oración. Y de la misma manera Él quiere devolvernos a nosotros nuestra identidad más profunda, la de ser templos vivos donde habite el Espíritu Santo. Templos donde la oración brote con libertad. Y donde la presencia divina pueda ser experimentada sin obstáculos ni ruidos interiores. Por eso cada intervención de Cristo en nuestra vida siempre apunta a nuestra restauración, nunca a nuestra destrucción. Cuando Jesús declara que la casa de Dios ha sido convertida en cueva de ladrones, está revelando la gravedad de permitir que algo sagrado sea profanado. Y esto no solo aplica al templo físico, sino al alma que permite que pensamientos destructivos, sentimientos dañinos o hábitos pecaminosos lo invadan. Porque estos son como ladrones que entran sigilosamente y roban la paz, la fe, la alegría espiritual y la claridad interior. Y Jesús no quiere que vivamos bajo el dominio de esos ladrones ocultos. Por eso interviene con fuerza divina para expulsarlos, devolviéndonos la libertad que nos fue arrebatada. Es importante reconocer que la purificación que Jesús realiza no siempre es cómoda, porque implica confrontar realidades internas que preferiríamos ignorar. Implica reconocer errores, renunciar a hábitos, dejar de justificar acciones que sabemos que no agradan a Dios, y aceptar que hay cosas dentro de nosotros que deben ser expulsadas con la misma determinación con que Cristo expulsó a los vendedores. Pero aunque esta confrontación pueda causar incomodidad, nunca debemos temerla, porque Jesús no expulsa para herir, sino para sanar.
La presencia de Jesús enseñando cada día en el templo también revela su deseo de formar corazones fieles. Porque la purificación no basta por sí sola. Se necesita educación espiritual, formación profunda y un proceso continuo donde la persona aprenda a discernir la voluntad de Dios, a reconocer su voz en medio del ruido y a mantenerse firme incluso cuando las fuerzas internas o externas intenten apagar la luz de la fe. Por eso Jesús no solo limpia, sino que instruye. Y su palabra diaria es el alimento que fortalece y sostiene al alma purificada. La lucha de los dirigentes religiosos contra Jesús nos muestra que quienes se oponen a la verdad suelen ser aquellos que temen perder privilegios. Porque la luz expone las tinieblas y revela lo que estaba oculto. Y así también ocurre dentro de nosotros cuando ciertas actitudes que nos dominan se sienten amenazadas por la presencia de Cristo. Porque Él revela nuestra falta de orden, nuestra falta de sinceridad y nuestro pecado escondido. Pero esta revelación no debe llevarnos al miedo, sino a la gratitud. Porque cuando Dios nos muestra nuestra oscuridad es porque desea iluminarnos. Cuando el pueblo escucha a Jesús con atención, se produce una especie de blindaje espiritual. Porque mientras más espacio ocupa su palabra en el corazón, menos espacio queda para los engaños, para los temores o para los pensamientos que intentan destruir la obra divina. Y por eso la Escritura nos lo muestra. Como un pueblo que protege a Jesús simplemente escuchándolo. Porque la escucha de la palabra tiene un poder tan grande que cambia el rumbo de la batalla espiritual y transforma al oyente en un defensor de la verdad. Este episodio también nos enseña que la vida espiritual requiere valentía. Porque permitir que Cristo limpie el interior no es un acto pasivo, sino una decisión consciente de abrirle la puerta, de aceptar su autoridad, de renunciar a los comercios internos y de estar dispuestos a dejar ir aquello que no edifica, incluso si hemos convivido con ello durante años. Pero esta valentía es recompensada con una libertad profunda, con una paz que no depende de las circunstancias, y con una unión más íntima con Dios. Jesús purifica porque ama. Y este amor no es sentimental, sino un amor que actúa, que interviene, que corrige y que rescata. Y es importante comprender esto porque muchas veces interpretamos las correcciones espirituales como castigos, cuando en realidad son gestos de un amor que se niega a vernos destruidos por lo que llevamos dentro. Un amor que prefiere incomodarnos un momento para salvarnos eternamente. Y que desea limpiarnos para que podamos recibir la plenitud de su gracia. El templo purificado se convierte nuevamente en un lugar donde la oración fluye. Y esta es una imagen maravillosa de lo que ocurre en el alma cuando Jesús entra. Porque la oración que antes era pesada, confusa o superficial, se vuelve profunda, sincera y luminosa. Y la persona comienza a experimentar la presencia de Dios de una manera nueva. Con una claridad interior que solo puede venir del Espíritu Santo. Y con un gozo espiritual que supera cualquier alegría terrenal. La purificación del templo también es un llamado a examinar cómo tratamos la casa de Dios en nuestra vida cotidiana. Porque aunque Jesús vino a purificar nuestro corazón, también desea que honremos los lugares sagrados donde se celebra la Eucaristía, donde se proclama su palabra, y donde se reúne la comunidad de fe. Y por eso este pasaje nos invita a preguntarnos si nos acercamos al templo con reverencia, con respeto,
con devoción y con gratitud. O si lo tratamos como un espacio más entre otros. El que Jesús enseñara cada día también significa que Él desea ocupar un lugar permanente en nuestra rutina. Porque la vida espiritual no se limita a momentos aislados de oración, sino que debe impregnar cada día, cada decisión, cada pensamiento y cada acción. Y esto solo es posible si permitimos que su palabra esté presente continuamente, guiando nuestra mente y fortaleciendo nuestro espíritu, hasta el punto de que vivir con Dios deje de ser un esfuerzo y se convierta en nuestro estado natural. Los que querían matar a Jesús temían al pueblo, porque el pueblo estaba fascinado con su enseñanza. Y esto nos enseña que un corazón que escucha la verdad se convierte en un escudo contra el mal. Porque el enemigo no puede destruir a quien está firmemente alimentado por la palabra divina, ya que la verdad escuchada y acogida se transforma en fortaleza interior, en discernimiento espiritual, y en una claridad que no puede ser confundida por ninguna mentira. Este episodio demuestra que la presencia de Jesús incomoda a quienes viven en la oscuridad, porque la luz revela aquello que desean mantener oculto. Pero también muestra que quienes aman la verdad sienten atracción hacia Él, porque reconocen que su palabra ilumina, libera y transforma. Y por eso cada persona debe decidir si permitirá que la luz divina entre para purificarlo, o si preferirá seguir negociando con las sombras interiores que impiden su crecimiento espiritual. Jesús expulsando a los vendedores. Es un recordatorio de que la vida espiritual requiere decisiones radicales. Porque no se puede servir a Dios y al pecado al mismo tiempo. No se puede mantener un comercio interior con aquello que nos destruye. Y tampoco se puede permitir que los ladrones del alma sigan robando nuestra paz. Por eso Cristo no dialoga con los vendedores. No negocia con ellos, sino que los expulsa, enseñándonos que hay cosas en la vida espiritual que no deben ser negociadas sino eliminadas. El Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿qué vendedores y cambistas hemos permitido entrar en nuestro templo interior? Quizá resentimientos que hemos mantenido por años. Quizá temores que paralizan nuestra fe. Quizá deseos desordenados que consumen nuestra energía espiritual. O tal vez hábitos que ya sabemos que nos dañan pero que seguimos manteniendo por costumbre. Y Jesús quiere entrar precisamente ahí, para limpiar aquello que nos destruye y devolvernos la libertad interior. La firmeza de Jesús no contradice su misericordia, sino que es expresión de ella. Porque si Él nos permitiera seguir abrazando aquello que nos daña, no sería un verdadero Salvador. Y por eso su purificación es un acto de misericordia radical, que no se conforma con vernos esclavos espirituales, sino que viene a romper cadenas, a devolvernos la dignidad perdida, y a restaurar la belleza interior que fuimos creados para manifestar. Cuando Jesús expulsa a los vendedores está realizando una defensa del templo. Y en un sentido profundo Él también quiere defender nuestro corazón, protegerlo de pensamientos destructivos, de influencias negativas y de comportamientos que nos alejan de la voluntad divina. Y esta defensa divina no ocurre desde fuera, sino desde dentro. Porque Cristo quiere reinar en el corazón, y desde ahí establecer un orden espiritual que ningún enemigo pueda destruir. Jesús enseñando día tras día nos recuerda que la relación con Dios es un proceso continuo, porque la purificación inicial es solo el comienzo. Y lo que realmente transforma el alma es permanecer en la palabra, escucharla,
Meditarla. Dejar que penetre en lo profundo y que vaya creando nuevas estructuras internas. Nuevas convicciones. Y una fortaleza espiritual que sostenga la vida en medio de cualquier dificultad. El hecho de que los líderes buscaban destruir a Jesús. Pero no podían encontrar cómo hacerlo. Porque el pueblo lo escuchaba revela la importancia de tener un corazón lleno de palabra. Porque cuando la palabra vive dentro del alma, ninguna fuerza de destrucción puede dominarla. Ninguna mentira puede absorberla. Y ninguna oscuridad puede apagar la luz divina. Y así este pasaje nos muestra que la verdadera fortaleza espiritual no proviene de nuestras fuerzas, sino de la fascinación por la voz de Cristo, que ilumina, protege y transforma. Jesús, al entrar nuevamente en el templo, elevó su mirada con una mezcla profunda de dolor y determinación. Porque sabía que el corazón del culto ya no se alineaba con la pureza que el Padre deseaba para su pueblo. Y en ese reconocimiento, también revelaba la urgente necesidad de que cada uno de nosotros reflexione cuidadosamente sobre la manera en que usamos los espacios que deberían conducir al alma hacia la santidad, permitiéndonos descubrir si realmente nuestros gestos, palabras y pensamientos honran al Dios que busca la verdad en lo íntimo. Cuando Jesús expulsó a los que vendían y compraban dentro del recinto sagrado, no lo hizo solamente como un acto externo de corrección visible, sino como una enseñanza contundente destinada a cada generación. Porque cada acción realizada en ese momento también simboliza la expulsión espiritual de todo aquello que contamina la relación pura con la divinidad en nuestros propios corazones. Recordándonos que la verdadera adoración nace desde un espíritu limpio, sincero y profundamente disponible para la voluntad de Dios. Él proclamó con firmeza que la casa del Padre debía ser casa de oración. Y al hacerlo, no simplemente restablecía el orden humano del templo físico, sino que redefinía el propósito eterno del encuentro entre la humanidad y Dios. Subrayando que cualquier distorsión del sentido espiritual, como el comercio injusto, la superficialidad o la indiferencia, constituye una traición al diseño sagrado con el cual fuimos creados, para comunicarnos con nuestro Creador. Cada gesto de Jesús en el templo invitaba a un examen de conciencia profundo. Porque su acción profética no se limitaba solamente a denunciar la corrupción externa, sino que penetraba en esa zona interna, donde el ser humano guarda sus verdaderas intenciones, revelando que la autenticidad de nuestra vida espiritual depende siempre del estado de nuestro corazón, más que de nuestras apariencias o rituales visibles. La purificación del templo fue una señal clara de que Dios no tolera que lo sagrado sea manipulado para beneficio egoísta. Y esta enseñanza se mantiene viva en cada época. Porque incluso hoy existe el riesgo de convertir la fe en una transacción más, olvidando que la oración no es moneda de cambio, sino una relación de amor que exige humildad, transparencia y entrega total. Jesús enseñaba cada día en el templo. Y este detalle del Evangelio muestra su profundo deseo de instruirnos constantemente, ya que Él no se limita a corregir lo que está mal, sino que ofrece luz, sabiduría y dirección para que podamos caminar hacia una transformación real y no momentánea, inspirándonos a convertir cada día en una oportunidad para aprender y acercarnos más a Dios. La presencia diaria de Jesús en el templo también simboliza su deseo permanente de quedarse en medio de nosotros. Aun cuando nuestras estructuras humanas estén llenas de imperfecciones,
Porque Él no abandona el espacio sagrado que pertenece al Padre, sino que lo reivindica, lo restaura y lo llena de vida nueva. Exactamente como quiere hacer con nuestra alma cuando le abrimos la puerta. Frente a las enseñanzas de Jesús, los sumos sacerdotes y escribas comenzaron a buscar la manera de eliminarlo, mostrando así cómo la verdad siempre incomoda a quienes están aferrados al poder corrupto. Y cómo el corazón endurecido puede llegar a rechazar incluso la luz más pura cuando se siente amenazado por ella. Revelando que el rechazo a Jesús nace del miedo a perder el control y a dejar que Dios transforme lo que se ha vuelto rígido en el alma. La resistencia de las autoridades religiosas no fue solo un conflicto histórico, sino también un espejo que refleja nuestras propias resistencias internas. Porque en cada uno de nosotros existe un espacio que rehúsa entregar el control absoluto a Dios. Y es precisamente ese rincón del alma a Él, que se vuelve el lugar donde libramos nuestras luchas más profundas. Entre la fidelidad y el egoísmo. Entre la obediencia y la autosuficiencia. El pueblo, sin embargo, permanecía atento escuchándolo. Lo cual nos enseña que la verdadera autoridad de Jesús no se sostenía en estructuras humanas, sino en la fuerza de su palabra viva, capaz de tocar lo más profundo del corazón y despertar un deseo sincero de conversión. Recordándonos que cuando el alma está sedienta, reconoce la voz del buen pastor y la sigue con esperanza. Esta escena también revela la tensión constante entre quienes buscan controlar la fe y quienes buscan recibirla con pureza. Porque mientras algunos veían a Jesús como una amenaza para sus intereses, otros descubrían en él la manifestación más clara de la misericordia divina, dejando al descubierto la división entre la religión de conveniencia y la verdadera espiritualidad, que se abre al amor y la transformación. Jesús continúa enseñando hoy a través de su palabra. Y cada vez que nos acercamos al Evangelio, entramos simbólicamente en ese templo donde Él habla, dejando caer sobre nuestra vida la misma luz que derramó sobre quienes lo escuchaban con asombro y humildad, invitándonos a permitir que su enseñanza penetre nuestra historia personal con fuerza redentora. La purificación del templo también nos confronta con la pregunta inevitable sobre qué espacios internos necesitan ser purificados. ¿Y cuáles actividades, actitudes o pensamientos han invadido el lugar sagrado, donde solo debería habitar la presencia del Señor? Porque nuestra alma es el verdadero templo, que debe ser defendido de la corrupción del pecado, de la tibieza espiritual y de todo lo que distrae del amor auténtico. Cada uno de nosotros, si se mira con sinceridad, descubrirá rincones espirituales que requieren limpieza. Porque incluso quienes intentan vivir cerca de Dios pueden acumular polvo interior. Y Jesús quiere entrar con valentía a ese espacio, para derribar lo que impide la verdadera adoración, restaurando la dignidad y belleza del templo que llevamos dentro. Su acción en el templo es un recordatorio de que el amor verdadero no es pasivo, sino que lucha activamente por liberar lo que está oprimido, sanar lo que está roto y proteger lo que es sagrado. Porque Jesús no actúa desde la indiferencia, sino desde un corazón ardiente que busca nuestra salvación y plenitud. Incluso cuando su intervención exige cambios difíciles o sacrificios profundos. La fuerza con que Jesús expulsó a los comerciantes no contradice su mansedumbre, sino que revela una faceta del amor divino que a veces olvidamos. Un amor que defiende, que protege,
que no acepta que lo sagrado sea profanado, y que está dispuesto a actuar con firmeza cuando la vida espiritual del pueblo corre peligro, enseñándonos que el amor verdadero también sabe decir basta. Jesús, al arrancar del templo lo que no pertenece al Padre, se convierte en modelo de discernimiento para nosotros, invitándonos a identificar qué hábitos, influencias o pecados están torciendo nuestra vida interior, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos expulsarlos y abrir paso a la gracia que nos transforma. La enseñanza diaria de Jesús también nos muestra que la conversión no es un acto puntual, sino un proceso continuo, donde cada día se nos ofrece nueva luz para avanzar, nueva fuerza para perseverar y nueva misericordia para levantarnos cuando caemos, recordándonos que mientras más frecuente sea nuestro encuentro con Él, más profunda será la renovación de nuestro corazón. El pueblo que escuchaba con gusto a Jesús es un ejemplo para nosotros, porque su disposición de oír sin resistencia revela la actitud humilde, que abre la puerta a la transformación espiritual, ya que quien se abre a la palabra recibe luz, recibe consuelo y recibe dirección, mientras que quien se cierra queda atrapado en su propia oscuridad interior. Este deseo de escuchar a Jesús también nos recuerda la importancia de crear espacios de silencio interior, porque en medio del ruido del mundo, solo el alma silenciosa se vuelve capaz de captar la voz suave pero poderosa del Maestro, permitiendo que su palabra penetre, sane y fortalezca lo que dentro de nosotros necesita ser renovado. Los líderes religiosos temían a Jesús porque su palabra tenía autoridad. Y la autoridad verdadera no depende de títulos sociales ni de rangos humanos, sino de la autenticidad, la coherencia y la verdad que brotan desde el interior. Por eso Jesús desafiaba a quienes vivían de apariencias, revelando las intenciones que se escondían detrás de sus discursos y rituales. La autoridad de Jesús nace del amor absoluto al Padre. Un amor tan puro que no admite doblez, y que lo impulsa a defender el templo con valentía, mostrándonos que quien vive en comunión auténtica con Dios, recibe también la fuerza para actuar con firmeza, incluso cuando esa acción incomoda o genera oposición. La reacción de los líderes contra Jesús también nos alerta acerca de la dureza que puede habitar en el corazón humano cuando se aferra a sus propios intereses. Porque la envidia, el orgullo y el miedo pueden convertirse en murallas que impiden reconocer la presencia de Dios, incluso cuando está actuando delante de nosotros con claridad y poder. El contraste entre la apertura del pueblo y la hostilidad de los líderes nos invita a elegir a cuál actitud queremos parecernos. Si al corazón humilde que reconoce su necesidad de salvación, o al corazón rígido que prefiere conservar su comodidad antes que permitir que Dios lo transforme desde dentro. Jesús no dejó de enseñar aunque fuera rechazado por algunos. Y este ejemplo nos ayuda a comprender que la misión divina nunca se detiene frente a la oposición, porque la verdad siempre sigue avanzando. La luz siempre encuentra un camino. Y la gracia siempre busca al corazón dispuesto. El templo que Jesús purifica es símbolo de nuestra propia alma. Y su deseo de limpiarlo nos llena de esperanza. Porque significa que no estamos condenados a vivir entre desorden espiritual, sino que Dios mismo está dispuesto a intervenir con amor poderoso para restaurar la belleza original con la cual nos creó. La mirada de Jesús dentro del templo también nos enseña que nada pasa desapercibido ante Dios.
Porque Él conoce nuestras luchas, nuestras intenciones y nuestras fragilidades. Y aunque su corrección pueda doler al principio, al final produce un fruto de paz, pureza y crecimiento espiritual para quienes se dejan guiar por su mano. La acción de Jesús expone con claridad que lo sagrado debe ser respetado. No solo en los templos físicos, sino en cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Porque cada paso, cada palabra y cada decisión pueden convertirse en un acto de adoración, si se realizan con corazón recto y entregado al Padre. Frente a este Evangelio, somos llamados a una profunda revisión de vida, reconociendo que necesitamos dejar que Jesús entre a nuestro templo interior. Retire lo que sobra, purifique lo que está contaminado y renueve lo que está débil, para que podamos vivir con autenticidad la misión que Dios nos confía. Finalmente, la presencia de Jesús enseñando diariamente nos recuerda que Él no se cansa de buscarnos. No se rinde ante nuestras resistencias. Y no abandona la obra que comenzó en nosotros. Por eso su palabra sigue resonando hoy en el templo vivo de nuestra alma, invitándonos a abrirle espacio para que reine, transforme y conduzca nuestra vida hacia la plenitud del amor divino. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.